Mecánico jamás tendrás lo mío, dijo sin saber que él era más rico. La lluvia golpeaba implacablemente el parabrisas del Porsche Cayenne blanco de Sofía Vega mientras manejaba por las calles de Guadalajara. A los 32 años, era la directora ejecutiva más joven en la historia de Vega Industries, el imperio textil que había heredado de su padre. Su traje Armani de color crema contrastaba perfectamente con el interior de cuero negro del vehículo, y sus zapatos Louboutin descansaban sobre los pedales mientras navegaba por el tráfico matutino de la zona rosa. Todo en su apariencia gritaba éxito, poder y dinero. Había salido de su penthouse en Puerta de Hierro para una reunión crucial con inversionistas japoneses, pero el destino tenía otros planes para ella esa mañana. Un ruido metálico extraño comenzó a emerger del motor, seguido por una vibración inquietante que se intensificaba con cada kilómetro. Sofía apretó los labios con irritación mientras observaba cómo el indicador de temperatura comenzaba a elevarse peligrosamente. «No puede estar pasando esto», murmuró entre dientes, golpeando el volante con frustración. El Porsche, que le había costado más de 2 millones de pesos apenas 6 meses atrás, la estaba traicionando en el peor momento posible. Cuando una columna de vapor comenzó a escapar del capó, se vio obligada a detenerse en la primera gasolinera que encontró, ubicada en una zona mucho menos elegante de la ciudad, en el barrio de La Perla. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La gasolinera. El Güero no era precisamente el tipo de establecimiento que Sofía frecuentaba. Los azulejos descoloridos, las bombas de gasolina que habían visto mejores días y el pequeño taller mecánico adjunto le causaron una sensación inmediata de desagrado. Se bajó de su Porsche con cuidado, evitando pisar los charcos de aceite que manchaban el concreto, y caminó hacia el taller con la postura rígida de alguien que se siente fuera de lugar. El olor a gasolina, aceite quemado y metal caliente invadió sus fosas nasales, haciéndola arrugar la nariz con disgusto evidente. En el interior del taller, un joven de aproximadamente 28 años estaba inclinado sobre el motor de un Tsuru amarillo, sus manos expertas moviéndose con la precisión de un cirujano, mientras ajustaba alguna pieza interna. Miguel Hernández vestía un overol azul marino manchado de grasa, sus botas de trabajo habían conocido miles de horas bajo el sol y la lluvia, y su cabello negro estaba ligeramente despeinado por el sudor del trabajo matutino. A pesar de su apariencia humilde, había algo en la forma en que trabajaba que denotaba conocimiento profundo y pasión genuina por su oficio. Sus ojos castaños se concentraban intensamente en cada movimiento, como si pudiera escuchar los susurros secretos de cada motor que tocaba. «Disculpe», dijo Sofía con una voz que inmediatamente estableció la distancia social que quería mantener. «Mi auto se descompuso y necesito que alguien lo revise inmediatamente. Tengo una reunión muy importante en 1 hora». Miguel levantó la vista del motor, limpió sus manos en un trapo que llevaba en el bolsillo y se acercó a ella con una sonrisa amable y profesional. «Buenos días, señora. Claro, con mucho gusto la ayudo. ¿Qué síntomas está presentando su vehículo?» Su voz tenía un tono cálido y respetuoso, pero Sofía apenas lo registró, demasiado enfocada en evaluar negativamente su apariencia y el ambiente que la rodeaba. Sofía señaló hacia su Porsche con un gesto impaciente. «Está haciendo ruidos extraños y saliendo vapor. Es un vehículo alemán de alta gama, así que espero que sepa lo que está haciendo». La condescendencia en su voz era evidente para todos los presentes en el taller. Miguel asintió con paciencia y se dirigió hacia el Porsche, pero antes de que pudiera abrir el capó, Sofía agregó:
Y sea cuidadoso. Ese auto vale más que todo lo que hay en este lugar. Las palabras salieron de su boca sin ningún filtro, cargadas de un desprecio que hizo que los otros mecánicos presentes intercambiaran miradas incómodas. Miguel se detuvo por un momento, sus manos suspendidas sobre el pestillo del capó. Había experimentado este tipo de actitudes clasistas durante toda su carrera, pero algo en la forma particularmente cruel en que Sofía se expresaba lo afectó de manera diferente. Sin embargo, respiró profundamente y procedió a examinar el motor con la profesionalidad que caracterizaba todo su trabajo. «Parece ser un problema en el sistema de refrigeración», explicó después de unos minutos de inspección detallada. «Posiblemente una fuga en el radiador o una falla en la bomba de agua. Necesitaré un par de horas para hacer un diagnóstico completo y reparar adecuadamente el problema». La expresión de Sofía se endureció inmediatamente. «¿Un par de horas? ¿Está loco?» «Le dije que tengo una reunión urgente. Esta no es una chatarra como las que seguramente está acostumbrado a reparar». Su voz se elevó lo suficiente como para atraer la atención de otros clientes en la gasolinera. Miguel mantuvo su compostura, explicando pacientemente que los sistemas alemanes requerían diagnósticos precisos para evitar daños mayores. Pero Sofía lo interrumpió con una risa despectiva. «No me venga con excusas técnicas. Usted no sabe nada sobre autos de verdad. Probablemente nunca ha visto un motor como este en su vida». La humillación pública estaba escalando rápidamente. Otros clientes se habían detenido para observar la escena, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. Miguel sintió la mirada de todos sobre él, pero mantuvo su dignidad intacta. «Señora, entiendo su urgencia, pero si fuerzo el proceso podría causar daños permanentes al motor. Solo estoy tratando de proteger su inversión». Pero sus palabras racionales solo sirvieron para enfurecer más a Sofía, quien interpretó su profesionalismo como impertinencia. «¿Proteger mi inversión?», se burló. «¿Quién se cree que es usted para hablarme de inversiones?». Su voz adquirió un tono venenoso que cortó el aire del taller como una navaja. «Usted es un simple mecánico que trabaja en este lugar mugroso. Jamás en su patética vida podrá aspirar a tener algo como lo mío. Mecánico, jamás tendrás lo mío, ni aunque trabajaras 100 vidas». Las palabras salieron de su boca cargadas de tanto desprecio y crueldad que el silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió cada palabra como una bofetada, no tanto por el ataque personal, sino por la forma en que Sofía había reducido todo su conocimiento, experiencia y dignidad humana a estereotipos clasistas. Los otros mecánicos del taller se habían acercado, indignados por la humillación que estaba sufriendo su compañero. Don Roberto, el dueño del establecimiento, se aproximó con el rostro enrojecido por la ira. «Señora, le voy a pedir que se retire de mi negocio inmediatamente. Aquí tratamos a nuestros trabajadores con respeto». Pero Sofía estaba demasiado envenenada por su propia arrogancia como para retroceder. ¿Respeto? ¿Por qué habría de respetar a alguien que claramente es un fracasado en la vida? Miren a su alrededor. Esto es todo lo que han logrado. Un tallercito sucio en un barrio de tercera. Miguel levantó la mano suavemente para calmar a don Roberto y a los otros mecánicos. Su voz, cuando finalmente habló, tenía una serenidad que contrastaba dramáticamente con la histeria de Sofía. «Está bien, don Roberto. La señora está estresada por su situación. Entiendo su frustración». Se dirigió directamente a Sofía con una tranquilidad que la desconcertó. «Señora, si gusta, puede llamar a una grúa para que lleven su auto a la agencia oficial.
Yo solo quería ayudarla, pero comprendo que prefiera buscar servicio en otro lugar. Su dignidad intacta bajo la humillación solo sirvió para enfurecer más a Sofía, quien se sintió de alguna manera disminuida por su compostura. Exactamente eso voy a hacer, espetó mientras marcaba furiosamente en su iPhone. Voy a asegurarme de que todo mundo sepa qué tipo de servicio dan en este lugar. Ustedes no merecen ni siquiera limpiar mi auto. Con esas palabras finales, salió del taller pisando fuerte, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión e indignación. Miguel regresó silenciosamente a trabajar en el Tsuru, pero sus compañeros podían ver que las palabras crueles lo habían afectado profundamente. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios clasistas, pero la saña particular con que Sofía lo había atacado había tocado algo sensible en su interior. Una hora después, mientras esperaba que llegara la grúa, Sofía decidió caminar por los alrededores para calmar sus nervios y llamar a su asistente para reprogramar la reunión. La zona, aunque no era de su nivel socioeconómico habitual, tenía cierto encanto tradicional que no había notado desde la comodidad de su Porsche. Casas modestas pero bien cuidadas, pequeños negocios familiares, niños jugando en las calles bajo la supervisión cariñosa de sus madres. Era un mundo completamente ajeno al suyo, pero por alguna razón, la caminata la estaba calmando más de lo que esperaba. Fue mientras regresaba hacia la gasolinera que algo captó su atención desde la distancia. En el estacionamiento trasero del taller, parcialmente oculto por una lona, sobresalía la parte trasera de lo que parecía ser un auto deportivo. La curiosidad venció a su irritación y se acercó discretamente para investigar. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Bajo la lona se escondía un Ferrari 488 Spider rojo cereza, inmaculadamente conservado, con llantas de aleación que brillaban incluso bajo la luz filtrada. Era un modelo que ella conocía bien porque había considerado comprarlo el año anterior, pero el precio de 4 millones de pesos le había parecido excesivo, incluso para sus estándares. Sofía se quedó inmóvil, su cerebro tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que un mecánico de barrio tuviera un Ferrari que costaba el doble que su Porsche? Tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba alucinando. El auto era real, auténtico, y claramente no era una réplica barata. Cada detalle, desde el emblema del caballo hasta las costuras de los asientos de cuero italiano visibles a través de las ventanillas, gritaba autenticidad y lujo extremo. En ese momento, Miguel salió por la puerta trasera del taller, llevando una lata de aceite en una mano y las llaves del Ferrari en la otra. Al ver a Sofía parada junto a su auto, se detuvo en seco. La expresión en el rostro de ella era de shock puro e incredulidad total. Durante varios segundos, ambos se quedaron mirándose en silencio. Él, con una mezcla de resignación y tristeza. Ella con la cara de alguien que acaba de ver desmoronarse toda su percepción de la realidad. Es suyo, balbuceó Sofía, su voz apenas un susurro áspero. No era una pregunta, sino una afirmación temerosa de algo que su mente se resistía a aceptar. Miguel asintió lentamente, sin ningún rastro de la satisfacción vengativa que ella podría haber esperado. Sí, señora, es mío. Su voz mantenía la misma tranquilidad respetuosa de antes, pero ahora había una tristeza profunda en sus ojos que hizo que Sofía sintiera algo extraño en el estómago, algo que no había experimentado en años. Vergüenza genuina. Pero ¿cómo? Tartamudeó, su mundo ordenado de prejuicios y suposiciones desplomándose como un castillo de naipes.
Miguel se acercó al Ferrari y pasó su mano por la carrocería con el mismo cariño con que había examinado el motor de su Porsche. Mi abuelo me lo dejó como herencia, explicó simplemente. Era mecánico de la escuderia Ferrari en Maranello durante los años 70. Cuando se retiró, don Enzo Ferrari le regaló este auto como reconocimiento por sus años de servicio. Él lo trajo a México y me lo heredó con la condición de que nunca lo vendiera, sin importar cuánto dinero me ofrecieran. Las piernas de Sofía se sintieron débiles. No solo estaba viendo un Ferrari que valía una fortuna, sino que tenía una historia que lo hacía prácticamente invaluable. Era una pieza de museo, un pedazo de la historia automotriz mundial, y pertenecía al simple mecánico que ella había humillado públicamente apenas una hora antes. Su abuelo trabajó para Ferrari, repitió mecánicamente, como si pronunciar las palabras en voz alta pudiera ayudarla a procesarlas mejor. Miguel asintió, abriendo cuidadosamente el capó del Deportivo para mostrarle el motor V8 biturbo que relucía como una joya. También me enseñó todo lo que sé. Verá, señora, este no es solo un trabajo para mí, es una vocación familiar. Mi abuelo me enseñó que no importa si trabajas en el auto más caro o el más barato del mundo. Lo que importa es el respeto que le tengas al oficio y a las personas que confían en ti. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría que Sofía nunca había encontrado en los círculos empresariales de alta sociedad donde se movía. La revelación sobre la herencia era solo el comienzo. Miguel le contó que había estudiado ingeniería mecánica en el Tecnológico de Monterrey, graduándose con honores antes de rechazar ofertas de trabajo en BMW México y Audi, porque quería continuar el legado familiar en el barrio donde había crecido. Las empresas grandes me ofrecían sueldos muy altos, explicó mientras ajustaba algunas conexiones en el motor del Ferrari. Pero yo prefería trabajar aquí, donde puedo ayudar a las personas de mi comunidad que no pueden pagar los precios de las agencias oficiales. Sofía se sentó pesadamente en un banco de trabajo cercano, su mente reeling con cada nueva revelación. Este hombre que había despreciado y humillado no solo tenía más educación formal que muchos de sus ejecutivos, sino que había elegido conscientemente una vida de servicio por encima del lucro personal. Mientras ella había heredado un imperio y lo había usado para elevarse por encima de otros, él había heredado conocimiento y lo había usado para servir a su comunidad. Además, continuó Miguel mientras cerraba el capó del Ferrari, los fines de semana doy clases gratuitas de mecánica básica a jóvenes del barrio. Mi abuelo siempre decía que el conocimiento que no se comparte se muere contigo. Señaló hacia un grupo de fotografías pegadas en la pared del taller, donde se veía a varios jóvenes trabajando en motores bajo su supervisión. Varios de ellos ya tienen sus propios talleres o trabajan en empresas automotrices. Eso me da más satisfacción que cualquier salario que pudiera ganar en una corporación. La imagen que Miguel estaba pintando de sí mismo era la antítesis completa de los estereotipos que Sofía había proyectado sobre él. No era un fracasado atrapado en la pobreza por falta de ambición o educación, sino un hombre que había elegido deliberadamente un camino de servicio y propósito por encima de la ganancia personal. Era, en muchos sentidos, más noble que ella, quien había usado su posición privilegiada principalmente para acumular más riqueza y poder social. ¿Por qué no me dijo nada cuando yo lo estaba? Sofía no pudo terminar la pregunta, demasiado avergonzada para articular la palabra humillando. Miguel la miró con una expresión que combinaba compasión y tristeza. ¿Para qué, señora? ¿Para demostrar que tengo dinero? ¿Para que me respetara por mis posesiones en lugar de por mi trabajo? Sacudió la cabeza suavemente.
Mi abuelo me enseñó que el respeto verdadero no se compra ni se presume, se gana con acciones diarias. Si usted me hubiera respetado solo después de ver este auto, no habría sido respeto real. La sabiduría en sus palabras fue como una bofetada para Sofía. Se dio cuenta de que durante toda su vida adulta había confundido el miedo que inspiraba su dinero con respeto genuino. Las personas la trataban bien porque tenía poder económico, no porque fuera una buena persona. Miguel, en cambio, había ganado el respeto de su comunidad a través de años de servicio honesto y generosidad desinteresada. Yo no sabía, murmuró Sofía, su voz casi inaudible. No sabía nada sobre usted, sobre su familia, sobre lo que ha logrado. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, algo que no había experimentado en años. Solo vi la ropa, el lugar, y asumí. Su voz se quebró cuando finalmente entendió la magnitud de su crueldad. Había atacado a un hombre basándose únicamente en prejuicios superficiales, sin tomarse ni un momento para conocer su historia o sus logros. Miguel se acercó y le ofreció un pañuelo limpio, su gesto tan gentil que hizo que las lágrimas de Sofía fluyeran más libremente. Señora, todos cometemos errores cuando juzgamos a otros por las apariencias. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de nuestros errores. Su capacidad para mostrar compasión hacia alguien que lo había herido tan profundamente solo amplificó la vergüenza que Sofía sentía por su propio comportamiento. Durante la siguiente hora, mientras esperaban que llegara la grúa para el Porsche de Sofía, Miguel le contó más sobre su vida y filosofía. Le habló sobre su abuelo, Giuseppe Hernández, quien había emigrado de Italia a México en los años 50 después de trabajar en las fábricas Ferrari. Giuseppe había establecido el taller con la visión de brindar servicio mecánico honesto y accesible a la clase trabajadora mexicana, una tradición que Miguel había continuado con orgullo. Mi abuelo solía decir que los autos son como las personas, compartió Miguel mientras limpiaba sus herramientas. No importa si son caros o baratos, todos necesitan cuidado y respeto para funcionar bien. Y también decía que puedes conocer el verdadero carácter de una persona por cómo trata a los que considera inferiores. La implicación de sus palabras no pasó desapercibida para Sofía, quien se encogió interiormente al recordar su comportamiento de la mañana. Sofía pasó el resto de la espera observando a Miguel trabajar en otros vehículos que llegaban al taller. Veía cómo trataba a cada cliente con el mismo respeto profesional, independientemente de si conducían un auto de lujo o un vehículo modesto. Observó cómo los otros mecánicos lo buscaban para consultar problemas técnicos complicados, evidenciando el respeto que habían ganado por su conocimiento. Vio cómo los niños del barrio se acercaban a saludarlo cariñosamente cuando pasaban cerca del taller, llamándolo Maestro Miguel, con genuino afecto. Cuando finalmente llegó la grúa para llevarse su Porsche, Sofía se sintió extrañamente reacia a irse. Había experimentado una revelación personal que la tenía completamente desestabilizada. Durante años había construido su identidad alrededor de su éxito financiero y estatus social, pero en una sola mañana había encontrado a alguien que poseía algo que todo su dinero no podía comprar: respeto genuino ganado a través del servicio desinteresado a otros. Miguel le dijo antes de subirse al taxi que la llevaría de regreso a su oficina. Quiero disculparme sinceramente por mi comportamiento de esta mañana. No hay excusa para la forma en que lo traté. Su voz temblaba con emoción genuina. Usted me ha enseñado más en una hora sobre dignidad y carácter de lo que aprendí en toda mi educación universitaria. Miguel aceptó su disculpa con la misma gracia con que había recibido sus insultos. No se preocupe, señora.
Todos tenemos días difíciles. Lo que importa es cómo decidimos crecer a partir de nuestras experiencias. Le entregó su tarjeta de presentación, que Sofía notó tenía impresas sus credenciales de ingeniero mecánico certificado. Si alguna vez necesita servicio para su auto, o si solo quiere platicar sobre la importancia del trabajo honesto, aquí estaré. Durante las siguientes semanas, Sofía no pudo sacar de su mente la experiencia en el taller de Miguel. La imagen de él trabajando con dedicación amorosa en el Ferrari de su abuelo, combinada con los recuerdos dolorosos de su propia crueldad, la perseguía constantemente. Comenzó a cuestionar no solo su comportamiento de ese día, sino toda su filosofía de vida y la forma en que había tratado a las personas durante años. Impulsada por una necesidad genuina de entender mejor la vida y valores de Miguel, Sofía comenzó a investigar discretamente su historial. Lo que descubrió la llenó de aún más admiración y vergüenza. Miguel había rechazado ofertas de trabajo que le habrían proporcionado salarios de 6 cifras para quedarse en un barrio donde ganaba una fracción de eso, pero donde podía hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Había usado sus propios ahorros para comprar herramientas y equipos que prestaba gratuitamente a otros mecánicos independientes que estaban empezando. Más impactante aún, Sofía descubrió que Miguel donaba regularmente servicios mecánicos gratuitos a madres solteras, adultos mayores de bajos recursos y estudiantes universitarios que no podían pagar reparaciones en otros lugares. Era un patrón de generosidad sistemática que había mantenido en secreto durante años, sin buscar reconocimiento público o beneficios fiscales. La revelación final llegó cuando Sofía se enteró de que Miguel había rechazado recientemente una oferta de 5 millones de pesos por su Ferrari de parte de un coleccionista estadounidense. El dinero le habría permitido expandir significativamente su taller y asegurar el futuro financiero de su familia, pero él había rechazado la oferta porque honrar la memoria y las enseñanzas de su abuelo era más importante que cualquier ganancia monetaria. Esta información terminó de desmoronar los cimientos del sistema de valores que Sofía había construido durante toda su vida adulta. Se había pasado años acumulando posesiones y poder como símbolos de éxito, mientras que Miguel poseía algo verdaderamente invaluable. Un legado familiar basado en el servicio y la integridad, y la fortaleza moral para mantener esos valores incluso cuando le costaba oportunidades financieras enormes. 3 semanas después del incidente, Sofía regresó al taller El Güero, pero esta vez no como una cliente arrogante con un auto descompuesto, sino como una mujer humillada que buscaba una oportunidad de redención personal. Llevaba ropa sencilla en lugar de sus trajes de diseñador habituales, y su actitud era completamente diferente. Encontró a Miguel enseñando a un grupo de adolescentes cómo cambiar el aceite de un motor, explicando pacientemente cada paso y la importancia de la precisión en el trabajo mecánico. Miguel lo llamó suavemente cuando terminó la lección. ¿Podríamos hablar en privado? Él accedió, llevándola a una pequeña oficina detrás del taller donde guardaba los registros de servicio y las fotografías familiares que documentaban 3 generaciones de mecánicos Hernández. He estado pensando mucho en lo que pasó aquí, comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente. No solo en mis palabras crueles, sino en toda mi forma de ver el mundo. Usted me mostró que he estado confundiendo el éxito financiero con el valor humano y que he estado usando mi dinero como una excusa para tratar mal a las personas. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente mientras continuaba. Quiero cambiar, Miguel. Quiero ser una mejor persona, pero no sé cómo.
Miguel la escuchó con la misma paciencia compasiva que había mostrado durante su primer encuentro. El cambio real comienza con el reconocimiento honesto de nuestros errores, le dijo suavemente. Usted ya ha dado ese primer paso. Ahora viene la parte más difícil, demostrar a través de acciones consistentes que el cambio es genuino. ¿Cómo puedo hacer eso?, preguntó Sofía con desesperación genuina. ¿Cómo puedo reparar años de comportamiento arrogante y despectivo? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Mi abuelo solía decir que la mejor forma de disculparse por el daño causado era dedicar el resto de tu vida a causar bien. Si realmente quiere cambiar, encuentre formas de usar su posición privilegiada para servir a otros, especialmente a aquellos que ha estado menospreciando. La sugerencia resonó profundamente en Sofía. Durante las siguientes semanas, comenzó a visitar comunidades trabajadoras alrededor de Guadalajara, no como turista de clase alta, sino como alguien genuinamente interesada en entender las vidas y desafíos de las personas que había ignorado durante años. Lo que descubrió la transformó aún más profundamente. Encontró mecánicos brillantes, trabajando en condiciones precarias, porque no tenían acceso a herramientas modernas o capacitación actualizada. Conoció madres solteras que gastaban una proporción desproporcionada de sus ingresos en reparaciones automotrices, porque no tenían alternativas confiables y asequibles. Vio jóvenes talentosos que podrían convertirse en excelentes técnicos, pero carecían de oportunidades educativas. Inspirada por el modelo de servicio comunitario que Miguel había establecido, Sofía comenzó a diseñar un programa que usaría los recursos de Vega Industries para abordar estos problemas sistemáticos. Propuso crear centros de capacitación técnica subsidiados, programas de becas para estudios de ingeniería mecánica y una red de talleres comunitarios que ofrecerían servicios a precios accesibles. Sin embargo, cuando presentó sus ideas al consejo directivo de su empresa, se encontró con resistencia significativa. Los otros ejecutivos cuestionaron la rentabilidad del programa y sugirieron que era una distracción de los objetivos comerciales centrales de la empresa. Sofía, le dijo su vicepresidente de finanzas, somos una empresa textil, no una organización benéfica. Estos programas sociales suelen ser agujeros negros para el dinero. La oposición de sus colegas la forzó a tomar una decisión que habría sido impensable apenas meses antes. En lugar de abandonar sus planes de servicio social, decidió financiar personalmente los programas iniciales, reduciendo su propio salario y vendiendo algunas de sus posesiones más lujosas para generar el capital necesario. Era un sacrificio financiero significativo, pero por primera vez en años se sintió verdaderamente satisfecha con una decisión que había tomado. Cuando regresó al taller para contarle a Miguel sobre sus planes, lo encontró trabajando en el motor de un autobús escolar que transportaba niños de una comunidad rural. A pesar de que el trabajo le tomaría todo el día y solo le proporcionaría una fracción de lo que cobraría por reparar un vehículo de lujo, Miguel se dedicaba al proyecto con la misma intensidad y cuidado que había mostrado al examinar su Porsche. Miguel, le dijo después de que terminó de explicar el problema del autobús al conductor, he decidido crear un programa de capacitación técnica y quería preguntarle si estaría dispuesto a ser uno de los instructores principales. La propuesta incluía un salario generoso y la oportunidad de enseñar a una escala mucho mayor que sus clases de fin de semana actuales. Miguel consideró la oferta cuidadosamente. Aprecio mucho su confianza en mí, señora Sofía, respondió finalmente. Pero tengo que preguntarle,
¿Está haciendo esto porque realmente cree en la importancia de la educación técnica o porque se siente culpable por lo que pasó entre nosotros? La pregunta la tomó por sorpresa por su honestidad directa, pero se dio cuenta de que merecía una respuesta igualmente honesta. Al principio era culpa, admitió. Pero mientras más he aprendido sobre su vida y filosofía, más me he dado cuenta de que usted tenía razón sobre todo. He estado desperdiciando mi privilegio en cosas superficiales cuando podría estar haciendo una diferencia real en las vidas de las personas. Miguel estudió su rostro por un largo momento, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación calculada. Lo que vio lo convenció de que su transformación era real. En ese caso, dijo con una sonrisa cálida, sería un honor trabajar con usted en este proyecto. Pero tengo una condición. Quiero que participe activamente en las clases, no solo como financiadora, sino como estudiante. Si va a entender realmente a las personas que está tratando de ayudar, necesita ensuciarse las manos. La condición la emocionó más que cualquier negocio que hubiera cerrado en su carrera empresarial. Durante los siguientes meses, Sofía pasó tardes enteras en el taller de Miguel, aprendiendo los fundamentos de la mecánica automotriz. Sus manos, acostumbradas solo a firmar documentos y usar dispositivos electrónicos, gradualmente se callosearon por el trabajo con herramientas. Sus trajes de diseñador fueron reemplazados por overoles prácticos, y su vocabulario se enriqueció con términos técnicos que nunca había imaginado necesitar. Más importante que las habilidades mecánicas, Sofía estaba aprendiendo lecciones profundas sobre humildad, paciencia y la satisfacción que viene del trabajo manual bien hecho. Cada motor que ayudaba a reparar, cada problema que resolvía con sus propias manos, le daba una sensación de logro completamente diferente a cualquier éxito financiero que hubiera experimentado. Era la diferencia entre ganar dinero y crear valor real. Los otros estudiantes en las clases, inicialmente intimidados por la presencia de una empresaria millonaria, gradualmente comenzaron a aceptarla cuando vieron que estaba genuinamente interesada en aprender y no solo posando para fotografías publicitarias. Sofía se encontró formando amistades auténticas con personas que meses antes habría ignorado completamente. Carmen, una madre soltera que estaba aprendiendo mecánica para abrir su propio taller, se convirtió en su compañera de estudio. Roberto, un joven de 19 años que había dejado la preparatoria por problemas económicos, la ayudaba con conceptos técnicos complicados a cambio de que ella lo ayudara con las matemáticas avanzadas necesarias para los cálculos de ingeniería. A medida que pasaban los meses, la transformación de Sofía se volvió evidente no solo en sus habilidades técnicas, sino en su perspectiva completa sobre la vida. Había desarrollado un respeto profundo por el trabajo físico que nunca había poseído antes. Entendía ahora la satisfacción única que viene de resolver problemas con las manos, de ver resultados tangibles del esfuerzo personal, de saber que tu trabajo hace una diferencia práctica en la vida diaria de las personas. El programa de capacitación técnica se expandió rápidamente. Lo que había comenzado como clases de fin de semana en el taller de Miguel se convirtió en un instituto técnico completo con múltiples ubicaciones alrededor de Guadalajara. Sofía había invertido no solo dinero, sino tiempo personal significativo en reclutar instructores de calidad, desarrollar currículos actualizados y establecer partnerships con empresas automotrices que garantizaran oportunidades de empleo para los graduados. Una tarde, mientras Sofía trabajaba bajo el capó de un Volkswagen junto a Miguel, él hizo una observación que la sorprendió. «¿Sabe, señora Sofía, creo que mi abuelo habría estado orgulloso de conocerla ahora.
Ella levantó la vista, con grasa en las mejillas y el cabello despeinado por el trabajo. ¿Por qué dice eso? Porque usted ha demostrado que las personas realmente pueden cambiar cuando están dispuestas a hacer el trabajo duro de cuestionar sus propias creencias y prejuicios, respondió Miguel mientras ajustaba una conexión eléctrica. Mi abuelo siempre decía que la verdadera riqueza se mide por cuánto bien puedes hacer con lo que tienes. Usted está usando su riqueza financiera para crear oportunidades reales para personas que las necesitan. Eso es más valioso que cualquier auto de colección. Las palabras de Miguel la llenaron de una satisfacción que ningún logro empresarial anterior había proporcionado. Por primera vez en su vida adulta, se sentía genuinamente útil, como si su existencia estuviera contribuyendo positivamente al mundo, en lugar de simplemente extraer valor de él para su propio beneficio. Sin embargo, la transformación más significativa en la vida de Sofía no había sido profesional, sino personal. Durante los meses de trabajar codo a codo con Miguel y los otros estudiantes, había desarrollado sentimientos profundos por el hombre que había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre el valor humano. No era solo atracción física, sino una admiración profunda por su integridad, sabiduría y dedicación consistente al servicio de otros. Miguel, por su parte, había observado el cambio genuino en Sofía con una mezcla de admiración y afecto creciente. La mujer arrogante que había humillado en su taller había sido reemplazada por alguien humilde, trabajadora y genuinamente comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Su transformación había sido tan completa y convincente que él había comenzado a ver en ella no solo una socia en el trabajo comunitario, sino una compañera potencial en la vida. Una noche, después de una sesión particularmente larga, preparando el taller para una clase especial sobre motores híbridos, Miguel y Sofía se encontraron solos limpiando las herramientas y organizando los materiales para el día siguiente. El trabajo había creado una intimidad natural entre ellos, una comodidad que venía de meses de colaboración respetuosa y objetivos compartidos. Miguel, dijo Sofía mientras guardaba cuidadosamente un juego de llaves de precisión, quiero que sepa cuánto ha significado para mí todo lo que me ha enseñado, no solo sobre mecánica, sino sobre lo que significa ser una persona decente. Su voz temblaba ligeramente con emoción. He estado pensando mucho en el día que nos conocimos, en las cosas terribles que le dije. A veces me despierto en la noche sintiéndome enferma por mi comportamiento. Miguel se acercó a ella y puso suavemente una mano en su hombro. Sofía, dijo, usando su nombre de pila por primera vez sin el formal señora. Ese día ya no define quién es usted. Las acciones que ha tomado desde entonces, el trabajo que ha hecho para cambiar genuinamente, eso es lo que importa ahora. Mi abuelo solía decir que no somos nuestros peores momentos, somos lo que elegimos hacer después de nuestros peores momentos. La gentileza en su voz y el calor de su toque hicieron que las emociones que Sofía había estado conteniendo finalmente se desbordaran. Miguel, yo he desarrollado sentimientos por usted que van mucho más allá del respeto profesional, confesó, sus palabras saliendo en un torrente nervioso. Sé que no tengo derecho a esperar nada después de cómo lo traté, pero necesitaba que supiera que me he enamorado no solo de su sabiduría y bondad, sino de la persona que me ha inspirado a convertirme. Miguel la miró a los ojos por un largo momento, viendo en ellos la sinceridad vulnerable de alguien que había arriesgado todo su orgullo en una confesión honesta. Sofía, respondió suavemente, yo también he desarrollado sentimientos profundos por la persona que ha llegado a ser.
ver su transformación, trabajar a su lado, conocer su corazón real. Ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Cuando finalmente se besaron esa noche, rodeados del aroma familiar de aceite y metal, en el taller que había sido testigo de su primera confrontación devastadora, ambos sintieron que estaban sellando no solo una relación romántica, sino una partnership de vida basada en valores compartidos y respeto mutuo, ganado a través de trabajo duro y crecimiento personal genuino. 6 meses después, Sofía Vega y Miguel Hernández se casaron en una ceremonia sencilla en el patio trasero del taller El Güero, decorado con flores silvestres y fotografías que documentaban la historia de 3 generaciones de mecánicos Hernández. Los invitados incluyeron no solo familia y amigos íntimos, sino también docenas de estudiantes del programa técnico y miembros de la comunidad que habían sido tocados por el trabajo conjunto de la pareja. En lugar de una luna de miel extravagante en un resort exclusivo, Sofía y Miguel viajaron por México visitando talleres mecánicos rurales y estableciendo programas de extensión comunitaria. Para Sofía, no había forma más perfecta de comenzar su matrimonio que continuando el trabajo de servicio que había dado nuevo significado a su vida. Vega Industries, bajo el liderazgo transformado de Sofía, se convirtió en un modelo de responsabilidad social empresarial, integrando programas de capacitación técnica en todas sus operaciones y estableciendo un nuevo estándar para cómo las empresas pueden usar sus recursos para crear oportunidades genuinas para las comunidades trabajadoras. El Ferrari rojo de la herencia familiar permanece en el taller, ahora no solo como un símbolo del legado de Giuseppe Hernández, sino también como un recordatorio de que el verdadero valor se mide no por lo que posees, sino por lo que das, y de que las transformaciones más profundas a menudo comienzan en los momentos más inesperados, con las personas más improbables, en los lugares más ordinarios. Años después, cuando estudiantes del programa técnico preguntan sobre la historia de amor poco convencional entre la directora ejecutiva y el mecánico fundador, Miguel siempre sonríe y dice: a veces las personas llegan a nuestras vidas disfrazadas de problemas para enseñarnos las lecciones más importantes sobre quiénes realmente somos y quiénes podemos llegar a ser. Y Sofía, ahora con callos permanentes en las manos y una satisfacción en los ojos que ninguna cuenta bancaria jamás había proporcionado, siempre agrega: la verdadera riqueza no está en lo que puedes comprar, sino en las vidas que puedes tocar, las personas que puedes ayudar y el amor que puedes compartir cuando finalmente aprendes a ver más allá de las apariencias.